9:39. Hoy hablamos de cómo ha cambiado la creatividad en los últimos 25 años y de cómo la inteligencia artificial está revolucionando la forma en la que las marcas se comunican con nosotros. Nos acompaña Carlos Larrocha. Carlos Larrocha es un creativo especializado en marketing, en branding, en comunicación, en diseño. Cumple un cuarto de siglo de trayectoria profesional y ahora trabaja en uno de los grandes retos del momento. Este reto es integrar la inteligencia artificial en las empresas sin perder identidad, sin perder autenticidad ni talento humano. Carlos Larrocha, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? Buen día. Si nos tuteamos, que la gente comprenda que nos conocemos desde hace muchos años, ¿eh? Sí. Yo tiendo a tratar de usted, pero nos conocemos desde hace tanto tiempo que a lo mejor nos tuteamos. Bueno, 25 años llevas de profesión en este mundo de la comunicación, de las campañas, de las marcas, de la publicidad y del marketing. 25 años ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Pues sí, bueno, primero muchas gracias, Luis, por invitarme. Gracias a ti por la presencia. Y nada, sí, al final es verdad que todo esto ha transcurrido de una manera demasiado rápida, ¿no? Bueno, al final el trabajo como consultor creativo, bueno, te hace de alguna manera dedicarte a algo que me apasiona, que son las marcas, la comunicación y cómo de alguna manera las marcas se tratan de conectar sus valores con las personas, ¿no? Y hace 25 años la publicidad, ese trabajo de consultor, era más tradicional. Quiero decir, hemos pasado a estar en plena era de la inteligencia artificial. ¿Los cambios han sido muchos en estos 25 años? Sí, yo creo que más que... Por supuesto que han sido muchísimos, porque la comunicación empieza al final con el mismo propósito, con el mismo objetivo, que es conectar una marca, los valores de una marca con las personas, con los públicos. Y lógicamente ese proceso durante los 25 años pues ha variado mucho, ¿no? Sobre todo a través de los canales. Más que la inteligencia artificial, yo considero, o quiero entender que el gran cambio que supuso fue la transformación digital, ¿vale? Uh-huh. O sea, pasamos de unos canales en donde al principio había un mensaje y unos canales más o menos establecidos, la audiencia no estaba tan hipersegmentada como ahora, ¿no? De alguna manera, esta evolución o esta revolución actual tiene que ver mucho con el mundo hiper que yo considero ahora mismo, ¿no? Que es que la sociedad está hiperconectada, los mercados están y los mensajes son hipersaturados y las audiencias están hiperfragmentadas, ¿no? Entonces, en este mundo hiper, todo cada vez es más complicado hacer llegar ese mensaje. Antiguamente tú tenías un altavoz en donde tirabas un poco con pólvora y llegaba a casi todo el mundo y entonces ahora no, ahora hay que saber muy bien dónde se pone la tecla, ¿no? Y qué tecla se toca para poder llegar a... Es verdad, eso pasa con los propios medios de comunicación. Al final contamos cosas, contamos noticias, pero la transformación desde el punto de vista digital, por ejemplo, ha sido enorme en estos años. Claro. Si nos remontamos a los inicios de hace 25 años, ya te digo, tú tenías una serie de canales, prensa, televisión, radio, y de pronto, bueno, lleva la irrupción de Internet, que fue, bueno, el primer gran cambio, en donde de alguna manera, bueno, ya se digitalizaba, ya había medios en donde tener una página web, o aparece el correo electrónico, en donde de alguna manera los canales y las formas de comunicar y las formas de transmitir esos valores, pues cambian, ¿no? Y esa transformación digital produce muchos cambios, no solo en los hábitos, no solo en la forma de relacionarnos, por supuesto en la forma de consumir y en definitiva en la forma de vivir, ¿no? Ahora estamos actualmente en un proceso de cambio total en donde lo que hoy vale, mañana a lo mejor ya no, ¿no? Entonces, yo ya te digo, también me gusta pensar que estamos en un momento actual en donde uno de los principales valores que tenemos las personas, ya sea en el ámbito laboral que en general, es aprender a aprender y de forma muy rápida. Y la inteligencia artificial, como consultor creativo, ¿no? que es usted, que eres tú, ¿ha llegado para potenciar la creatividad o existe el riesgo de que la vuelva uniforme? Quiero decir, ¿la inteligencia artificial puede acabar haciéndolo que lo que veamos sea algo homogéneo? Lo digo porque tengo la impresión de que estamos en un momento donde, paradójicamente, cuanta más tecnología tenemos, más se parecen las empresas entre sí. No sé si se está perdiendo personalidad de marca. La inteligencia artificial nos puede proporcionar como dos posturas diferentes.
por una parte, nos ayuda mucho a acelerar los procesos. Pero si no hay un criterio, si no hay de alguna manera una idea, esa narrativa con la que siempre hemos trabajado, al final la creatividad es casi un instinto, es una forma de solucionar problemas, ¿no? Y la creatividad está en todos los ámbitos de la vida, desde un ama de casa hasta un consultor creativo, hasta un abogado, un panadero, es decir, es una forma de enfrentarse a soluciones diferentes de manera más óptima y al final ese instinto, esas habilidades de alguna manera se aprenden y se sistematizan, ¿no? Uh-huh. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a acelerar procesos, pero si no hay un piloto detrás, si no hay una guía, al final la inteligencia artificial o los modelos de inteligencia artificial, para que la gente lo entienda, no han sido creados, han sido entrenados para no decir no lo sé, sino para transmitir una cantidad de información tremenda, y esa información es muy útil si la sabes tratar, si la sabes dirigir y si la sabes enfocar y canalizar hacia los objetivos necesarios. Tú defiendes que la inteligencia artificial no sustituye, sino que potencia la creatividad, ¿verdad? Sí, es una herramienta. Es una herramienta. Para mí, yo lo entiendo así. Bueno, supongo que hay diferentes maneras de entenderlo. Para mí es una gran herramienta. Es una gran herramienta que, como he dicho, lo que hace es, adelantar mucho los procesos, ¿vale? Y entonces, esos procesos lo que nos permiten es el trabajo que no aporta valor, el trabajo más sistemático, el trabajo, pero todo en la creatividad, o sea, me refiero en un proceso como consultor creativo, como una agencia tradicional, te ayuda a evaluar, por ejemplo, diferentes ideas de una forma mucho más óptima, a no empezar desde el tradicional folio en blanco, o sea, al final evalúa procesos, pero la inteligencia artificial tiene sentido tanto en cuanto buscas unos objetivos y la diriges para encontrar esos objetivos. Por ponerte un ejemplo, si tú le dices a la inteligencia artificial, créame, ya lo llevamos al campo un poco incluso del diseño gráfico y de la identidad corporativa, créame un logotipo de una empresa tecnológica, como la inteligencia artificial ha sido entrenada en base a todo lo que hay, pues normalmente te va a crear un logotipo en sans serif, con una tonalidad azul, en fin, con unas características de... entonces, al final, eso es uniformidad. Eso no te va a dar un parámetro de identificación, de valor. Al final, el branding, la creación de marca, es aportar diferencia y aportar valor. Claro, la cuestión es cómo puede el branding sobrevivir a esto que podemos llamar estandarización digital, ¿no? Quiero decir, idear, imaginar, crear la diferenciación que haga elegir una marca y no otra, ¿no? Porque el branding es eso, ¿verdad? Corrígeme, todo el proceso... No. Perfecto, es el proceso de construir significado para una marca. Uh-huh. Construir significado y valor, por supuesto. Claro, entonces, en ese proceso de construir esa marca que destaque y que cree ese vínculo con los consumidores, pues ¿cómo influye la inteligencia artificial? No sé si eso resta imaginación al piloto que decías o no necesariamente. No, al final vuelve a cobrar mucha importancia la narrativa, las ideas, ¿vale? Ya cada vez tenemos menos capacidad de sorprendernos. Hace un año, cuando yo empecé ya a involucrarme mucho más sobre todo en la inteligencia artificial generativa en cuanto a imagen y vídeo, te generaba una idea, una imagen que era absolutamente sorprendente. Ahora ya cada vez, independientemente de que el prompt o la forma de comunicarte, porque al final en esto consiste, o sea, la inteligencia artificial nos ha permitido o nos da la capacidad de comunicarnos en un lenguaje natural. Es decir, lo que antes los programadores tenían que elaborar con muchísimo trabajo para poder generar algo novedoso, pues ahora nos permite que el castellano, el catalán, el árabe, cualquier idioma en lenguaje natural, entonces la manera de comunicarnos es la que marca un poquitín la diferencia. Entonces, lo que yo te decía, generas una imagen con mucha potencia estética, pero si no hay detrás algo, si no hay una narrativa, si no hay un contexto, el contexto es muy importante en la inteligencia artificial, incluso
para otros sectores que no tienen nada que ver con la creatividad, es decir, procesos más mundanos, por decirlo de alguna manera, de las empresas. La inteligencia artificial nos tiene que conocer, ¿vale? Para que se convierta en un asistente, en un segundo cerebro nuestro. Nosotros lo podemos entrenar para que de alguna manera ese modelo de inteligencia artificial, esa herramienta, piense como nosotros, nos ayude a encontrar los objetivos, nuestros objetivos, los objetivos que el ser humano, que el profesional interpreta que son los que hay que conseguir. Estamos hablando con Carlos Larrocha, consultor creativo. Estos días previos, Carlos me proponía que habláramos también de los algoritmos y de las burbujas de información, ¿no? Hoy muchas personas reciben solo aquello que confirma lo que ya piensan, ¿no? Digamos que nos alimentamos de lo que queremos escuchar y esto crea esas burbujas peligrosas. ¿Cómo afecta eso a la publicidad, al marketing, incluso también a la forma en la que consumimos información, Carlos? Bueno, por una parte hay un aspecto muy positivo y otra parte un aspecto quizá un poco más negativo o más peligroso. Desde el punto de vista de la comunicación y de la segmentación y de encontrar nuestras audiencias, antiguamente también vuelvo un poco al anterior, nuestros públicos eran como algo muy amplio, ¿no? Un target era, imagínate, mujeres entre 30 y 50 años, amas de casa, no sé qué. Ahora ese target se ha convertido en un buyer persona con un perfil mucho más específico. Ya no buscamos solo, sino que definimos un perfil ideal. De cara a ese algoritmo es muy interesante porque nos permite ir directamente hacia la persona. Entonces, el tiro es mucho más certero. Estamos hablando en cuanto al canal, ¿vale? Otra cosa es el mensaje, en donde vuelvo a repetir que yo siempre defenderé la narrativa, el aspecto más humano, ese instinto de poder encontrar mensajes auténticos que ayuden a crear valor, ¿vale? Para los productos, para las marcas. Y yo ahí creo todavía que ahí la inteligencia artificial no ha llegado para sustituir todavía a la persona. Creo que es importante. Y luego está la narrativa social, en donde, bueno, hay múltiples opiniones. Aunque creo que toda la vida, de alguna manera, siempre hemos sido manipulados, entre comillas, es decir, históricamente la gente escuchaba el medio de comunicación, leía el periódico que quería con una línea editorial, es decir, al final yo creo que llevamos muchos años en donde de alguna manera cada uno elegía las cosas que quería elegir, ¿no? Desde mi punto de vista ahora es cada vez más peligroso porque eso ayuda o contribuye mucho a la polarización, es decir, cada vez estamos más aislados de otros mensajes diferentes al nuestro y estamos alimentados siempre por un mensaje repetitivo que casi se convierte en un mantra, ¿no? Y que eso yo creo que tiene mucho que ver con la polarización actual. Hemos dejado de escuchar al otro, hemos dejado tal, y eso lo convierte un poco en enemigo, en polarizado, en un extremo, y para mí eso es peligroso como sociedad, independientemente de... Sí, y la falta de espíritu crítico, por ejemplo, ¿no? Que cómo se combate el fenómeno de las fake news cuando la tecnología es capaz de fabricar unas realidades tan convincentes. Criterio, educación, pero igual que lo aplico en la sociedad, ahí entramos ya en pensamientos un poco casi más filosóficos, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, tienen mucho que ver al final con una sociedad cada vez más, ya te digo, hiperconectada, cada vez más globalizada, en donde es importante saber el objetivo personal. Y las marcas al final también, haciendo esa simbología un poco entre las personas, la sociedad y las marcas, al final las marcas son como las personas necesitamos, o sea, es más fácil manejarte en esta vida si sabes quién eres, si sabes cuáles son tus objetivos, si sabes hacia dónde te quieres dirigir, ¿vale? Si sabes cuáles son tus valores, en dónde quieres moverte, pues las marcas igual. Entonces, bueno, es importante tener muy claro todo eso, tener un criterio para intentar evitar que te la cuelen, porque cada vez es más difícil poder diferenciar lo que va a ser real y lo que no. ¿Y qué es ese fenómeno de la automatización? ¿Qué es la automatización, ¿no? ¿Es cuando un chatbot responde por alguien, por ejemplo? ¿Eso es la automatización? ¿Cuando la inteligencia artificial genera
los contenidos de manera automática? Sí, las automatizaciones es todo aquello, aquellos procesos que podemos sistematizar o escalar. Incluso es muy interesante de cara, hoy en día, como está también muy de moda el tema de los negocios o las startups, que buscan siempre esa escalabilidad, ¿no? Esa de alguna manera progresión geométrica que de alguna manera los procesos los haga como muy, muy rentables. Entonces, las automatizaciones tienen sentido si hablamos desde el punto de vista del marketing, en cuanto a que ahorran procesos, como he dicho antes, que no aportan nada de valor. Es decir, a la hora de contestar algunas situaciones, pero claro, esas automatizaciones, esos chatbots, de alguna manera implican también un poco de falta de personalización, ¿no? Y de identificación. Entonces, bueno, ahora todo el mundo se ha vuelto loco con automatizar. Desde mi punto de vista, quiero creer que siempre y cuando esos procesos te ayuden a ahorrar tiempo, a ser más eficiente. Oye, está muy bien que a las 3 de la mañana yo pueda reservar en un restaurante atendido y lo único que necesito es que me cojan mesa y me cojan cita. Evidentemente, cuando yo entro en contacto con una marca y espero algo más, espero un trato más específico, más humano, más personal, yo tengo mis reticencias en cuanto a muchas automatizaciones tengan sentido. Yo soy partidario de volver cada vez más también al humano, es decir, esa convivencia entre lo tecnológico, la eficiencia, pero por supuesto sin perder ese la esencia, el alma, ¿no? La esencia, el alma, efectivamente. ¿Y qué consejo le daría hoy al Carlos que empezó hace 25 años en esta profesión de creativo? Bueno, supongo que le diría que disfrutase el proceso, que experimentase. Yo de alguna manera tuve suerte porque hace 25 años entré mi primer trabajo como creativo, como redactor creativo, fue en una agencia de publicidad que en ese momento fue muy disruptiva en Murcia porque era una agencia de gente joven, se llamaba Germinal Comunicación, que todavía existe, y en donde me permitió de alguna manera descubrir nuevos lenguajes y una forma de entender la comunicación muy atrevida, muy joven, muy fresca. Y entonces disfruté mucho aquel proceso, aprendí muchísimo, de lo cual estoy muy agradecido. Al final fueron 3 años maravillosos. Y le diría eso, que al final el oficio, que no tuviera prisa, que aprendiera, y la mejor forma de aprender, que no tuviera miedo al error, que en aquella época era algo que me obsesionaba mucho, el no fallar. Yo creo que una gran fórmula para aprender cualquier oficio, para aprender en la vida, es la fórmula ensayo-error. Uh-huh. De eso se aprende muchísimo, aunque sea un poco manido, de los errores se aprende muchísimo, enseñan mucho. Entonces, bueno, sí recuerdo aquella época, no le diría mucho más, es decir, aprende, disfruta y pásatelo bien. Y para una pyme o un autónomo que nos esté escuchando y un empresario, quiero decir, y piense que quiere empezar con la inteligencia artificial, pero no sabe por dónde, ¿cuál sería el primer paso? Un paso realista y útil. Bueno, empezar a utilizarlo. Al final, esto no es una moda pasajera. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y está hiperdemostrado. Entonces, al final hay 2 actitudes. Actuar ante la inteligencia artificial como víctima o como protagonista. Es decir, puedes tenerla de amiga o de enemiga, de aliada y tal. Entonces, yo creo que lo más importante es aceptar los cambios. La vida está llena de cambios y este cambio, como digo, ha llegado para quedarse. Entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, que empezar a interactuar en función de cada uno de los negocios, sectores, pero hay herramientas gratuitas en donde hay que empezar a saber comunicarse con ello, iterar, aprender, encontrar resultados, no es a la primera. Hace un año estudiabas, yo en algunos de los másteres de formación que he hecho, te enseñarían ingeniería de prompting, ¿no? Fórmulas de alguna manera que seguían una fórmula, una pauta, ¿no? Una pauta, efectivamente, que ayudaba. Todo esto ha cambiado muchísimo. Es decir, lo que hace 6 meses te servía, bueno, los modelos están evolucionando muchísimo, son modelos de razonamiento, entienden mucho más. Entonces, lo primero, les diría, empezad a entrenar vuestros modelos según vuestro know-how, vuestro conocimiento del negocio, vuestro conocimiento de los clientes. Es decir, eso es algo propio, es un conocimiento que tienes tú y que puesto en contacto con esta tecnología, con esta inteligencia artificial, puede generar fórmulas bastante interesantes para los negocios. Entonces, es empezar, es perderle el miedo. Al final, es mucho más sencillo de lo que parece.
obtener resultados no se obtienen a la primera, pero bueno, hay que empezar, hay que perderle el miedo. Pues Carlos Larrocha, creativo de marketing, comunicación y diseño, consultor creativo, gracias por este rato, por habernos acompañado. Gracias a ti. Y por habernos ayudado a entender cómo la tecnología puede estar al servicio de las personas y de las marcas sin perder la creatividad, ¿verdad? Ni la autenticidad. Ha sido un gusto. Así es, igualmente. Seguimos en contacto.